you and tell you about our own lives here. Nosotros hemos estado de acuerdo en ser honestos con ustedes y contarles de nuestra propia vida aquí. And we have been busy in our lives. Y hemos estado ocupados en nuestra vida. We have had those responsibilities to prioritize and to try to do everything. Hemos tenido esas responsabilidades tratando de priorizarlas y hacer todo. And it wasn't easy for us, and it won't be easy for you. Y no ha sido fácil para nosotros y no será fácil para ustedes. But we got some advice early in our life that I want to share with you. Pero recibimos consejos temprano en nuestra vida que quiero compartir con ustedes. At one of the very busiest times of our lives, and probably the poorest, we had the least money. En una de las épocas más atareadas de nuestra vida y quizás la más pobre, teníamos poco dinero. I was just starting a graduate program at a very fine university. Estaba empezando un programa de posgrado en una universidad muy buena. We had 2 children under 4 years of age. Teníamos 2 hijos de menos de 4 años. I was called to serve in the stake presidency. Yo fui llamado a servir en la presidencia de estaca. Sister Holland was called to be the Relief Society president. La hermana Holland fue llamada a ser la presidenta de la Sociedad de Socorro. I was going to school full time. Yo estaba yendo a la escuela todo el tiempo. And was teaching to make a living half-time. Y estaba trabajando como docente para ganarme la vida tiempo parcial. And she covered the ward doing welfare orders as the Relief Society president. Y ella cubría tratando de cumplir pedidos de la Sociedad de Socorro como presidenta de la Sociedad de Socorro. It was a very demanding time. Fue una época muy demandante. We didn't get very much sleep. No tuvimos mucho tiempo para dormir. Sister Holland and our youngest baby got pneumonia. La hermana Holland y nuestro bebé más pequeño contrajeron neumonía. And we weren't sure we could survive this. We weren't sure we could do this for several years. Y no estábamos seguros de poder sobrevivir a esto durante algunos años. President Harold B. Lee came to hold a meeting just like this. El presidente Harold B. Lee llegó para tener una reunión justo como esta. For young married couples. Para parejas jóvenes casadas. And we didn't have very much money or time, but we were going to go to that fireside. Y no teníamos mucho tiempo ni dinero, pero nosotros íbamos a asistir a esa charla fogonera. And I can't tell you all that he told us, but let me give you two points that he stressed and we've always remembered. Y no puedo contarles todo lo que dijo, pero déjenme compartir 2 puntos que él enfatizó y lo que él dijo al respecto. He said, when these difficult times come, remember they will end. Él dijo, recuerden que cuando estos tiempos difíciles lleguen, también recuerden que van a terminar. It's not forever. No es para siempre. It may seem a long time, but it passes. Puede parecer un largo tiempo, pero pasa. And so he was asking us to endure, to be strong. Así que él nos estaba pidiendo que perseveráramos, que fuéramos fuertes. To believe in what we were doing. En creer en lo que estábamos haciendo. And know that it would get better. Y saber que se iba a mejorar. And then he said 2 pieces of advice. Entonces nos dio 2 consejos. And it's related very directly to what Elder Christofferson just said, my beloved brother in the Quorum of the 12. Y se relaciona muy bien con los 2 hermosos consejos que el Elder Christofferson nos acaba de dar, mi amado compañero en el Quórum de los 12. He said, before you give time to your work, él dijo, antes de que usted le consagre tiempo a su trabajo, before you give attention to school, antes de atender la educación, even before you give attention to the church as an institution, aún antes de darle su atención a la iglesia como institución, and here's the part that surprised me, even before you give time to each other, y esta es la parte que me sorprendió, aún antes de darle tiempo el uno al otro, make sure you are right before God. Asegúrate de estar bien delante de Dios. Make sure you have spiritual strength. Asegúrate de tener tu fortaleza espiritual. Because you will learn you cannot do this alone. Porque vas a aprender que no puedes hacer esto solo. You need help. Necesitas ayuda. And the only way we get help is that we deserve help. We prepare for help and ask for help from God. Y la única manera en que podemos recibir ayuda es merecer la ayuda, en pedir la ayuda y recibirla de Dios. And so he said, I plead with you to be spiritually and physically healthy and strong. Así que te ruego que seas espiritualmente y físicamente fuerte y saludable.
so that you can give to your wife, or your husband, your children, your work, the church, your schooling. Para que entonces sí puedas dar a tu esposa, a tus hijos, a tu educación, a tu trabajo, a todo. You cannot give what you do not have. Tú no puedes dar aquello que no tienes. If the reservoir has no water, you Si- can't water the garden. Si el tanque o la cisterna no tiene agua, no pueden regar el jardín. And then he said, after you're strong personally, Y entonces dijo, después que seas personalmente fuerte, your first responsibility tu primera responsabilidad is to your spouse. es para tu cónyuge. Before the children, Antes de los niños, sometimes we rush to the children. No. a veces corremos hacia los niños. No. First to our spouse. Primero nuestro cónyuge. And then we will have a relationship that blesses our children Y entonces vamos a tener una relación que va a bendecir a nuestros hijos and the church y a la iglesia. and school and work. And we can do the others because we're happier and stronger, like Sister Holland said. Y la educación y el trabajo. Y entonces podemos bendecir a todos porque tendremos una familia que será más fuerte y más feliz, como dijo la hermana Holland. Well, since that night of that fireside, Desde esa noche, desde esa charla fogonera, and we've been married for 50 years. This is our anniversary this summer. y hemos estado casados durante 50 años. Este es nuestro aniversario este verano. I think for as faithfully as we could for those 50 years, Yo he hecho lo más que he podido fielmente durante esos 50 años. we have tried to have a date night. Hemos tratado de tener una noche de cita. Monday was always family home evening. El lunes era siempre la noche de hogar para la familia. And as the children came, that became more and more and more important. Y a medida que los hijos llegaron, eso se transformó en más y más y más importante. Tuesday and Wednesday and Thursday, I had to go to school and teach. El martes, miércoles y jueves yo tenía que ir a la escuela y enseñar. And she had the children and Relief Society and me. Y ella tenía a los niños, a la Sociedad de Socorro y a mí. Saturday and Sunday, we gave totally to the church. Sábado y domingo se lo dábamos totalmente a la iglesia. We had a very large stake with many kilometers to cover, and we just gave Saturday and Sunday every week. Teníamos una estaca muy amplia con muchos kilómetros para cubrir y entonces le dábamos el sábado y domingo a la iglesia. But Friday night was ours. Pero el viernes por la noche era nuestro. We had a date night Friday night. Teníamos una noche de citas el viernes por la noche. And sometimes it wasn't much of a date. We didn't have very much money. Y a veces no parecía una cita, no teníamos mucha plata, We didn't have a lot of gran comida. no teníamos una gran comida. Sometimes only an ice cream cone. A veces solamente un cucurucho de helado. But Sister Holland has said, Pero la hermana Holland ha dicho, those ice cream cones saved my life. esos cucuruchos de helado salvaron mi vida. She knew Ella supo, from Saturday through Thursday, that it would be okay because she had me on Friday. ella sabía que del sábado hasta el jueves estaría todo bien porque ella me tenía los viernes. And we still try to keep that loyalty to each other. Y todavía tratamos de mantener esa lealtad del uno al otro. Suficiente. Ok.